lo puedo negar en mivoz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Vos te preguntás y le ponés título a tu libro con una pregunta que me encantó, nos gustó mucho. ¿Qué clase de dar es el dar clase? Que es una pregunta que está dirigida a algo que suelen mirar más los didactas que los pedagogos, ¿no? La clase, el dar clase, la enseñanza, es el objeto de estudio de la didáctica, de hecho. Entonces, esta mirada sensible a lo político, sensible a lo filosófico sobre la clase, tengo mucha curiosidad por saber qué cosas tenés para decir sobre eso, ¿no? Sobre este encuentro de maestros y alumnos adentro del aula, pero no mirado desde la planificación didáctica y la evaluación educativa, sino mirado desde una mirada crítica hacia los procesos de evaluación, de los exámenes, del sentido del dar. Claro, es cierto. Bueno, sí, el tema de la donación es un tema que a mí siempre me interesó, más allá de lo educativo inclusive, porque el tema de la donación tiene en filosofía toda una larga tradición de discusión y de planteos que van más allá de lo educativo, inclusive también en la antropología, ¿no? Digamos que yo empecé leyendo el texto de Marcel Mauss, el ensayo sobre el don, ¿no? Y después dar el tiempo, ¿no? El de Derrida, y otros textos sobre la donación, ¿no? Sobre la donación en sentido fenomenológico, la donación en el sentido hermenéutico con Ricoeur. Es decir, que el tema de la donación tiene autonomía con respecto al tema de la educación, ¿no? Es decir, ¿qué es el dar? Y eso siempre me llamó la atención, ¿no? Como que siempre me gustó reflexionar sobre el lenguaje común y el lenguaje popular y cómo determinadas expresiones, digamos, podrían resignificarse y demás, cosa que muy antropológico ¿no? Sí, eso me interesa muchísimo. Eso de darle estatus teórico a las palabras comunes, ¿no? A las palabras comunes, sí. Y bueno, por eso me interesó muchísimo. Y después, bueno, jugué un poco con el término. Si yo trabajo mucho con el retruécano, ¿no? Ese asunto de, no sé cómo se llama, llamémosle retruécano, ¿no? Ese asunto de decir, clase de dar clase. Es decir, que invierto mucho, es decir, las expresiones, es decir, para que las expresiones den que pensar, invierto mucho las cosas. Yo ahora estoy trabajando con estado crítico y crítico de estado. Es decir, estar en estado crítico y criticar al Estado. Es decir, que invierto mucho, digamos, hago juegos de palabras, porque siempre me gustaron desde la secundaria, que vengo haciendo chistes con juegos de palabras, siempre me encantó mucho, e inclusive he ido mucho a... Es una manera de pensar, es una manera de pensar. Es medio lacaniano, ¿no? Sí, es medio lacaniano, porque a veces empezás a hacer asociaciones que no tienen, o asociaciones falsas etimologías. A veces tiene sentido y a veces no, ese dar vuelta, ¿no? A veces tiene sentido y a veces no. Pero en este caso resultó bastante feliz en el caso del título. Es decir, comprendo que el contenido del libro es menos importante que el título. El título me parece más, como que es más importante que el contenido, da como para más. Me parece que el libro está por debajo del título. Es decir, como que se queda... promete más el título que lo que el libro presenta. Pero los editores te obligaron a ponerle ese título para...
En parte no, en parte me pareció que, no sé si me obligaron, pero les debe haber, digamos, es un título que tiene cierta, podría, si es bien publicitado puede tener buena recepción el título. Sí, pero no, más allá del gesto de humildad, de decir que el contenido no llega al título, en el contenido se encuentran muchas pistas también que pueden decir tanto y más que el título. Pero una de esas tiene que ver con la idea de clase, ¿no? Que también le buscaste significados a la palabra clase. Tema de la transmisión, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho más la palabra dar que la palabra transmisión. Digamos que la donación me parece que entra dentro de la categoría de la transmisión, pero que le da un matiz que a mí me resulta más interesante y más provechoso, al menos para pensar, que el término transmisión, que me remite mucho a la teoría de las comunicaciones, a determinados aspectos más bien técnicos, donde hay un emisor, hay un receptor y demás. En cambio, el tema de la donación me remite más a algo de sentido filosófico. Digamos que... Y aparte, bueno, ahí lo filosófico se articula con la dicción popular, porque yo no digo voy a transmitir clase cuando voy a dar clase, sino que digo efectivamente voy a dar clase. Indudablemente hay un dar que es un dar más bien objetual, no sé cómo decirlo, cósico, en donde yo le doy una cosa a alguien, ¿no? Y que es algo que está dentro del marco de la escasez, porque si yo te doy algo a vos, al dártelo a vos, ya no lo tengo más yo. Lo que yo pensé ahí, tomando claramente el texto de Machado, ¿no? Es decir, lo que se pierde si no se da. Es decir, es casi lo contrario, ¿no? Es decir, pero tomé esa frase interesante que tiene Machado, ¿no? Es como si... La monedita del alma se pierde si no se da. Es decir, cuando yo no doy algo, y a mí me ha pasado eso, que cuando no doy algo lo pierdo. Y me ha dado, decir, determinadas ideas que yo me las guardé de manera medio mezquina, no las voy a comunicar, y ya ni sé ni realmente no las tengo más. Y aquello que di y que lo puse en discusión con otra persona, y que esa persona me lo discutió y se apropió, y al apropiarse esa persona de lo que yo le di, yo empecé a tenerlo más. Una paradoja de que la manera de tenerlo es darlo. La manera de tenerlo es darlo. La manera de tenerlo mejor, inclusive. La manera de que se te agrande más, ¿no? Es decir, como ese asunto de las velas, ¿no? Que, viste, cuando vos prendés una torta con la vela, el fuego, cuando le pones a otra velita, el fuego de la primer velita no se pierde, sino que se mantiene y se multiplica. En cambio, bueno, es decir, con el dar cósico, el dar, digamos, puramente, digamos, fáctico, no sé, el dar de los objetos, el dar bancario, el dar bancario, claro, el dar bancario, como el dar yo doy, pero te lo doy para que me lo devuelvas con intereses, pero en el momento que te lo doy, lo usás vos y yo ya no lo tengo, ¿no? Tengo un descubierto. Entonces habría como una diferencia muy interesante en eso, es decir, como que es un tema para seguir trabajando, es decir, que no ha sido del todo trabajado. Obviamente que también cuando se da algo, viene, aparte que lo recibe, el agradecimiento. Entonces, ¿cómo arranca el libro? Con el tema del agradecimiento. El tema del agradecimiento también es un tema que a mí me parece que se debería trabajar más de lo que está trabajado ahí, ¿no? Hay una vuelta de tuerca que vos das, o sea, después vuelvo a lo del agradecimiento, porque vos le das una vuelta de tuerca a esto del dar, sin esperar algo a cambio, ¿no? O sea, es esto de que se da y casi que cobra sentido en la medida de que se da, que además vos decís se da lo que no se tiene. Para mí también eso está interesante para pensarlo, porque no es solamente esto, vos hablabas hace un rato de algunas ideas que por ahí te guardaste y no las diste, casi que eso todavía está en el plano de lo que se tiene y no se da.
pero vos das un pasito más, que es doy lo que no tengo. Sí, eso sí, también sí. me parece interesante. Porque... Sí, eso en realidad lo tomé de un ensayo, ahí digo el autor, ahora no me estoy acordando, es un autor español. José García Molina. José García Molina, ahí está, José García Molina. Ese texto es muy bueno sobre el tema de... Pero claro, es un tema también lacaniano, porque justamente este tema de dar lo que no se tiene también aparece en Lacan, ¿no? Y ¿por qué dar lo que no se tiene? Bueno, yo lo pensaba de esa manera, no sé qué piensan ustedes con respecto a esto, pero digamos, el dar lo que no se tiene, bueno, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el deseo, que siempre el deseo es como una especie de espacio vacío, ¿no? No hay una definición así positiva del deseo. Y lo que no se tiene, bueno, aparece un montón de instancias que se van dando en la clase y a mí me parece que están por detrás de lo que se dice, de lo que efectivamente se da, y que sin embargo actúan como casi como una especie de aura de lo que se está diciendo, ¿no? Como una especie de lo irrepetible de lo que se está diciendo. Lo irrepetible de lo que se está diciendo. Es decir, uno dice el imperativo categórico de Kant. Es una fórmula que siempre se repite. Y se repite y se repite. Actúa de manera tal, que es la máxima. Llevo 1000 clases repitiendo lo mismo. Y sin embargo, eso mismo aparece en otras escenas, con otras caras, con otra... o con distintos aspectos que le dan singularidad y que son invisibles. Y eso yo diría que forma parte de algo que uno está dando y que no lo tiene, porque en definitiva lo único que tiene, en el sentido del tener bancario, es ese contenido, pero no es lo más importante. Lo más importante es todo aquello oculto en la dicción, ¿no? Como lo que no se dice del imperativo categórico. Eso sería un poco lo que yo estoy tratando de decir ahí, aunque tal vez me parece que inclusive ustedes mismos podrían en este momento, me parece, yo lo había pensado, agregarle algo más a eso que estoy diciendo. Yo como para agregarlo, o sea, como para pensarlo desde un lugar que pensamos bastante con Dani, había pensado también ese dar lo que no se tiene desde el lugar de la pregunta. También. ¿No? Como que la pregunta, nosotros escribimos un texto con Dani que se llama Ignorancia Fundante. Claro. ¿No? O sea, como ese lugar casi vacío, digamos, que si se logra transmitir ese vacío, o sea, de una manera lo que haces es al otro incitar a una búsqueda. Claro, una búsqueda a partir de algo que vos tampoco tenés. Es exactamente eso. Es exactamente eso, y inclusive es mejor eso que vos estás diciendo que todo lo que dije yo. Es decir, sería una ignorancia fundante. Es decir, es como dar lo que no se tiene, pero a través de lo que se tiene. Es decir, claro, es dar lo que no se tiene a través de lo que se tiene. Es decir, que vos tenés un contenido didáctico. El contenido didáctico es lo que se tiene. Ahora, ¿qué hago yo a través de ese contenido didáctico? Doy lo que no tengo, pero a través de eso, ¿qué es lo que tengo? Claro, el pensamiento didáctico, digamos, más cósico, utilizando este término, te invitaría a indagar los saberes previos de los alumnos, claro, como hacer la suma de las cosas que ya saben para ver qué le apilás encima. Claro, en un sentido contrario. En un sentido exactamente contrario. Esta mirada más desde la pregunta, desde lo interrogativo, invitaría más a compartir una incertidumbre. A compartir una incertidumbre. A compartir un vacío que atrae hacia sí. Exactamente, exactamente. El tema del vacío también es muy importante en todo esto. Sí. Nosotros hicimos en este libro que escribimos juntos una distinción acerca de la cual después empezamos a dudar un poco, ¿no? La distinción entre el alumno aprendiente y el alumno aprobante.
como el alumno centrado en sus deseos absorbentes de aprender para que el conocimiento le resulte algo de uso, algo que lo enriquezca, y el alumno con sus deseos de capitalizar, digamos, el certificado de la materia, y el conocimiento en todo caso es algo que tiene un valor de intercambio, ¿no? Como el dinero. Y ahora vos hablas del alumno agradecido, y pensaba que es una posición diferente, ¿no? Y que el alumno agradecido, obviamente, es más próximo al alumno aprendiente, seguramente, pero que también es algo diferente, porque establece otro tipo de relación con el maestro. Puede estar agradecido no porque le diste algo y te dijo muchas gracias, sino agradecido por compartir la conversación, por ser incluido en ese vacío. En algún momento se me ocurrió que el tema del agradecimiento podría ser visto también como una especie como una especie de vuelta hacia una concepción medio conservadora. Es decir, que yo mismo ataqué lo que había escrito, o me pareció que lo que había escrito podía ser visto desde una perspectiva medio conservadora. Entonces le agregué un final a ese texto, que es lo que finalmente terminó publicando, pero no era así como lo publiqué al principio y no me gustó nada. Pero le agregué que se puede agradecer con la crítica, o que se agradece fundamentalmente con la crítica. Eso me pareció interesante, ¿no? Es decir, el tema de que el agradecimiento no implica obsecuencia, o que no implica de ninguna manera una fidelidad total al maestro. Pero me pareció también bueno el tema del agradecimiento hacia el maestro. Y el otro punto por el cual me parecía por ahí conservador es ¿por qué no pensar en un agradecimiento mutuo? ¿Por qué hacer tanto hincapié en el agradecimiento al maestro y no que el maestro agradezca al alumno? Y eso me pareció también como una especie de toque medio paternalista, ¿no? Como decir, gracias a papá, y papá por ahí no lo agradece demasiado a los hijos. Además, sí es verdad que el dar clase, como el dar amor, es algo que lo tenés cuando lo das. En ese sentido, el maestro tiene razones para agradecerle al alumno. Claro. Tiene lo que tiene gracias a que se lo dio al alumno. Claro, exactamente. Lo que pasa es que ese texto conserva, me parece a mí, esa impronta medio paternalista, pero en algún sentido yo no me molesta demasiado que quede así. Porque es cierto que hay personas que a nosotros nos marcaron, me parece. Qué sé yo, es cierto, por ahí para una persona, no sé, de determinada época hubo determinado líder o determinada persona que lo marcó, que por ahí, si bien uno puede decir, bueno, el agradecimiento es mutuo, y que si de pronto ese líder o esa persona resucitase me tendría que agradecer a mí y yo le tengo que agradecer a él. En algún punto, bueno, nosotros sabemos que es más el agradecimiento que nosotros le tributamos a esa persona por todo lo que nos dejó, y eso me pareció interesante, ¿no? Es decir, como que bueno, sí, hay personas que nos dieron mucho, y que si bien es cierto que esas personas pueden agradecernos, por ahí tiene algo hasta de condescendiente el hecho de que nos agradezcan a nosotros. Sí. Es decir, pero no sé, es discutible eso. Es bastante discutible. Sí. Yo el tema del agradecimiento como que lo leí desde este lado, ¿no? O sea, como si hay agradecimiento, hay algo que se dio, o sea, hay algo por aquello, por lo que se da las gracias. Y como a mí me da la sensación de que lo que vos estabas discutiendo ahí es ciertas posiciones por ahí discursivas que plantean que el docente no tiene que dar nada para que el otro pueda ser, digamos, ¿no? Entonces, como que en esa posición, discutiendo con esa posición discursiva, vos como recuperabas algo de la clase, no sé si expositiva, pero de la clase de la disertación dialógica, vos decís, ¿no? Sí. Como que hay un lugar que para vos, me da la sensación, el docente tiene que ocupar, y desde ese lugar el docente da, sí, ¿no? Y que evita que se caiga en ciertas posiciones, por ahí malas lecturas de Rancière, ponele, que lo que plantean es que el docente se borra y no da, o sea, solamente espera
Claro. espera que pase algo y él se vuelve como o sea, vos decías como un gris coordinador o algo así, un sí. mero articulador de cosas que pasan por otro lado, pero Sí. parecía con las que él no se involucra. Sí. Entonces la imagen de la gratitud, a mí yo la leía desde el lado de, bueno, el reconocimiento de un docente que se involucró de alguna manera y que dio algo. Que puso ¿no? el cuerpo. Que puso el cuerpo, claro, que puso la voz, digamos, y que no por eso evitó que algo pasara del otro lado. O sea, como una especie de revalorización de la mostración. Sí, yo Me parece a mí. realmente les agradezco la lectura que han hecho, porque me parece muy profunda, muy buena la lectura que han hecho. Realmente me hace recordar cosas que yo en el momento que las estaba escribiendo las pensaba, y realmente me asombra, es decir, el contagio de pensamientos, ¿no? Es decir, realmente me resulta muy bueno. Porque a veces cuando uno hace algo no tiene conciencia de que pueda ser encarnado en sí, digamos, parte de otra mente, ¿no? Que lo capta y lo empieza a trabajar así, ¿no? Así Vos que dejás volar el libro y va a tener lectores, ¿qué vas a hacer? No, claro, pero digamos, depende, claro. Es decir, no, me parece muy bueno lo que vos estás diciendo, sobre todo el tema de la disertación dialéctica. Son temas que no me parece que estén tratados por Rancière, no me parece que el texto, los determinados textos pasen por ese lado. Es decir, yo lo que traté es de rescatar cierta cosa que se da, de decir, bueno, no somos bancarios, pero damos. Claro, tal cual. No damos desde la posición bancaria. Claro. Eso no significa que no demos nada. Entonces tenemos que pensar cómo es el dar. Y bueno, de pronto yo estoy escuchando a personas que están hablando, no sé, 2 horas, y yo estuve dialogando con esas personas. Estuve hablando con esas personas. ¿Y cómo estuve hablando? Si yo estuve en silencio. Y bueno, porque esas personas lograron dialogar con mi silencio. Entonces esta idea, un tanto mística, a veces me parece mística, medio romántica, ¿no? Dialogar con el silencio del otro o hablar con el silencio del otro, parece que es un tema interesante para distinguir lo que es una disertación positivista de una disertación de orden diferente. Lo que pasa que pareciera como que es algo medio místico, medio raro ese asunto de poder dialogar con el silencio del otro y monologar con la palabra del otro. Es decir, se agrega un matiz al concepto del diálogo y del monólogo, que es un matiz, digamos, muy fino, en el cual, bueno, digamos, habría que trabajar un poco más. Que hay un encuentro ahí, ¿no? Entre distintas personas, y ese encuentro cobra una tesitura en el que los distintos gestos cobran significado. Y eso es lo que hace a la didáctica imposible, a la didáctica que dice, póngase usted delante de los alumnos, haga tal cosa, verá usted el resultado que obtiene. Y va a depender de cuál sea la atmósfera en la cual eso sea hecho, con qué ojos sea visto. Estamos hablando del significado que cobra un silencio en una clase. Claro. Entonces, como no es sistematizable todo eso, pensaba, hay una cantidad de expresiones que a nosotros siempre nos llama la atención y nos gusta darles vueltas y pensarlas, ¿no? Un poco como este juego que haces de qué significa dar clase y qué significa cada una de estas palabras del lenguaje común, que uno las puede profundizar y dar las vueltas. Por ejemplo, el profesor que es algo que me viene dando muchas vueltas a mí últimamente, el profesor que quiere llegar con el programa, y que a esta altura del cuatrimestre, ya acercándose al final, dice, me faltan 2 unidades, entonces se apura, ¿no? La idea de llegar con el programa, de cubrir un programa, y no importa si los alumnos, mientras yo apuro la velocidad y piso el acelerador, están debajo del banco mirando el celular o están pensando en otra cosa. Quiero llegar con el programa. Es una obsesión por los contenidos que creo que en este dar, que no es dar cosas, sino que es dar oportunidades, que es compartir un vacío, etcétera, también invita a repensar el sentido de eso que se da, de ese conocimiento, ¿no? ¿Cabe en un programa ese conocimiento? No,
No, porque justamente es lo que no se tiene. El programa es lo que se tiene. El programa tiene que ver con justamente este aspecto, digamos, más objetivo, más, digamos, instrumental. Pero lo que no se tiene es oculto, no se puede programar. Una objeción instrumentalista a la que vale la pena responder en este momento sería, imaginémonos que hay otra persona acá y que dice, no, pero escúcheme, para dar clases yo necesito tener un programa, si no sería una improvisación total, hablaríamos de lo primero que se nos ocurriese, y los alumnos tienen que salir de esta materia sabiendo esto y esto y esto, que les va a ser fundamental en su futura vida profesional. Bueno, sí, lo que pasa que, bueno, en todo el libro ese, y supongo que también cuando ustedes pensaron en el tema de la ignorancia, ¿cómo era la ignorancia fundante y demás? En todo ese tema, claramente hay dos tipos de paradigmas, dos tipos de discursos, dos tipos de modo de plantarse ante una clase y ante un alumno, ¿no? Acá, yo no negaría la necesidad de que haya un programa o de que haya algún tipo de currículum escrito o visible en el cual, bueno, haya algún tipo de norma a cumplir u objetivo a cumplir, pero está siempre el tema de la donación como dar lo que no se tiene, y entonces ahí estaría eso de algún modo vivificando, si vos querés, digamos, dándole algún tipo de sentido filosófico a lo que se transmite, a la transmisión. Es decir, no se transmite para transmitir, sino que se transmite bajo esta experiencia de la donación, ¿no? Es decir, sería otra manera de entender las cosas. Por eso, bueno, es cierto, es necesario que haya un programa, porque yo digo, lo que quiero decir ahí es dar lo que no se tiene a través de saberes públicamente legitimados, o a través de saberes, a través de la legitimación pública de saberes y demás. Es decir, que digamos, se está dando lo que no se tiene, pero a través de saberes que tienen determinado tipo de legitimación. Es decir, entonces yo no estoy tan en contra de que se siga un determinado programa. Es que incluso la justicia también tiene que ver con esos o sea, pensada en términos de justicia. Como que muchas veces el discurso de la justicia tiene que ver, hay ciertos saberes que por una cuestión de justicia los pibes tienen derecho, los pibes o los estudiantes tienen derecho a saber. Se discute públicamente si deben estar incluidos o no en el currículum. Exacto, digo, la justicia también pero quizá hablamos de distintos tipos de justicia, pero digo, la justicia también tiene que ver con que esos saberes sean transmitidos, pero ahora el tema es cómo se transmiten esos saberes, y esto que no se tiene, me parece que de alguna manera responde a la justicia en otro sentido, a la justicia en tanto reconocimiento del otro, en tanto que el otro no es un cuenco vacío en el que tengo que meter esos contenidos. Claro. Parece como que las dos cosas hacen a la discusión sobre la justicia. Y no es solo cómo o para qué se transmiten, sino, o sea, ¿cuál es el sentido de incluir ciertos contenidos en un programa? Porque uno puede pensar que esos contenidos son aquella cosa que el alumno recibe y que se lleva, cual ganancia, o uno puede pensar que esos contenidos son un poco una excusa alrededor de la cual se va a dar una conversación y un pensamiento. Sí. Claro. Nadie recuerda, la mayor parte de las cosas que aprendimos en la escuela nos las olvidamos, ¿no? Es cierto. ¿Qué es una mitocondria, Daniel? Es algo que tiene que ver con la célula. Entonces, pero no quiere decir que no tenga ningún sentido que hayamos estudiado la mitocondria, el hecho de que ahora no la recordemos. Alrededor de eso se dio algún tipo de conversación. Esto lo habíamos charlado con Daniel Feldman hace varios meses, ¿no? En otra de las conversaciones de este foro de conversaciones. Y él había dicho algo así como que existe un núcleo instrumental de conocimientos más o menos medible, que por supuesto si vos vas a
vas a tener que arreglar un motor, por ejemplo, tenés que conocer cuáles son las partes del motor, y entonces alguien que le enseña a otro a arreglar motores puede dar cuenta de si el otro sabe cuáles son las partes y los mecanismos básicos de ese motor. Pero que hay otra cosa menos medible y que a lo mejor es la que le da sentido a todo lo demás y la que contiene a todo lo demás para que no se vaya como se nos fue la mitocondria, ¿no? Claro. Y que es el sentido que adquiere en tu ética de trabajo, en tu ética de relación con ese conocimiento, y que eso es conveniente que no quede atado a la sucesión más o menos cósica de unidades de un programa. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. Yo me pregunto, por lo que venimos diciendo, por la posibilidad de una didáctica que asuma un compromiso con eso que no se tiene, si es posible, pensar por ahí la didáctica de otra manera. Está buena la pregunta. ¿No? Sí, y si seguro. esa didáctica que asume ese compromiso seguiría siendo una didáctica o no sería una filosofía de la educación. Se puede pensar en una didáctica filosófica, no una didáctica de la filosofía. Volviendo a ese comienzo de la conversación en la que cuestionábamos la didáctica como un lugar medio antagónico, ¿no? de la bueno, ese es un filosofía. tema también, las didácticas especiales en las carreras de, yo no sé bien, pero digamos en las carreras de filosofía y letras, las didácticas especiales tienen que ver con los departamentos de cada carrera. Así que habrá una didáctica especial para filosofía, una didáctica especial para, no sé, para otras carreras. A mí me parece que la filosofía también tiene algo que decir para la didáctica en general, Eso. ¿no? Como una especie de didáctica filosófica que no estaría tan separada de la filosofía de la educación, que estaría, digamos, tendría continuidad con la filosofía de la educación, porque tal vez este asunto de separar por un lado la filosofía de la educación y por otro lado la didáctica o la enseñanza de la filosofía, no sé, es también un tema que son matices, son diferencias de matices, de dónde vamos a poner el peso, ¿no? Hoy vamos a poner el peso en la enseñanza, entonces se va para el lado de la enseñanza, mañana se pondrá el acento en la filosofía y se irá para la filosofía, pero todo forma parte, tiene un mismo espíritu, ¿no? Me parece a mí. No se podría hacer un corte, por un lado la filosofía y la educación y por otro lado la didáctica de la filosofía. Y creo que, bueno, que no, al menos dentro de las cátedras, filosofía y la educación, didáctica de la filosofía, siempre hubo muy buena onda y siempre, digamos, estamos bastante, tenemos en continuidad y con principios en común, ¿no? Bueno, Gary Fenstermacher plantea los problemas de la enseñanza a veces en términos muy filosóficos, ¿no? Problemas clásicos de la enseñanza que son de tesitura filosófica, como el hecho de que la enseñanza es siempre un intento, que no existe una relación causal entre enseñanza y aprendizaje, que existen distintas formas de plantarse frente al acto de enseñar, ¿no? Claro. E inclusive el dar clase ahí no está pensando que hay clase es el dar clase de filosofía, sino es el dar clase en general. Lo que pasa es que esto que no se tiene por ahí, o digamos, factor de ignorancia, o esta, digamos, carencia productiva, por decirlo de algún modo, que está incidiendo, digamos. Esto por ahí tiene más fuerza en la filosofía, o en la filosofía se ve más, o se ve más en las humanísticas, que cómo sería el dar lo que no se tiene cuando se está dando una clase de matemática, donde claramente hay cosas que se tienen y que se tienen que exponer de manera exacta. Entonces, cómo lo que no se tiene puede sobrevivir a la exactitud, ¿no? Es decir, cómo esa carencia constitutiva del encuentro pedagógico puede sobrevivir a la necesidad de exactitud. Entonces, bueno, y yo creo que sí, porque yo en realidad no tengo mucho, no frecuento, digamos, ámbitos de docencia de las matemáticas, pero me consta que he tenido, al menos en mi vida, algunas personas en las cuales yo me he dado cuenta que me transmitían las matemáticas de una manera diferente, y en donde yo podía pensar las matemáticas
Y entonces ahí se está poniendo un montón de elementos en juego que tienen que ver con eso que no se tiene y que sin embargo se da, y que es lo más importante, ¿no? Pues hay otra cuestión que creo que es otro de los ejes que a nosotros muchas veces nos invita a conversar, que es la cuestión de la relación de enseñanza, la relación pedagógica dentro del aula. Si uno la mira en los términos de una relación, pasa que se da, pasa que hay amor, pasa que hay este compartir el vacío. Pero que en los sistemas educativos esa relación muchas veces está pensada en términos de mecanismo de un sistema, lo cual, claro, si uno lo mira desde la relación, pone a todo el sistema es lo que te come, el sistema es lo que te limita, el sistema es lo que mecaniza, automatiza, estandariza, y a lo mejor representa una especie de invasión indeseada a la relación. Pero por otro lado, si uno lo mira desde la idea de la educación obligatoria en la ley 1420, desde las utopías sociales que se logran con la educación, que la educación es aquello que puede cambiar el mundo, porque concientiza, porque emancipa, entonces la mirada sistémica, si uno la mira desde su costado social, uno no la ve como ese monstruo que se come a las relaciones y las automatiza. No es el monstruo neoliberal, sino que es, al contrario, un horizonte utópico que significa que el aula es un lugar íntimo, pero también es un lugar público. Y sobre esta cuestión del el aula como lugar íntimo de una relación y el aula como un lugar público que está relacionado con un sistema que la contiene, con proyectos sociales, etcétera, a mí siempre me hizo mucho ruido, porque es muy difícil pensar los temas de la relación desde el sistema, porque se los lleva puestos, y es muy difícil pensar las utopías del sistema, de lo social, desde la intimidad de la relación, porque nunca logra contenerlo del todo. Me parece que está buena la pregunta que haces. Me parece que en la educación se juega lo íntimo, se juega lo público, y también se juega entre lo íntimo y lo público un concepto diferente de lo público, que sería como un tercer, digamos, una tercera posibilidad. Es decir, se juega lo íntimo en el sentido de la relación de afecto, la relación de la singularidad, el otro como un quién y no como un qué, todo eso que se suele decir, la historia de vida, la relación con el alumno. Y se juega lo público en el sentido de la accesibilidad de todos, y el tema de no sé, me parece a mí que tiene que ver con lo sistémico, esto público sistémico que tiene que ver con lo público estatal, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Que nosotros defendemos siempre ante el mercado o ante el capitalismo salvaje o el capitalismo mismo, ¿no? En general, nosotros defendemos ciertas políticas de Estado, ciertas políticas públicas que tienen que ver con la distribución, sí, la justicia distributiva, la intervención del Estado, la asistencia a los más pobres, la posibilidad de acceso a todos a la educación como un bien que se distribuya. Y por otro lado, lo íntimo, que tiene que ver con las vivencias. Pero me parece que hay como en el medio una redefinición de lo público, que ya no tiene que ver con lo estatal, aunque se dé en lo estatal, o aunque esté articulado con lo estatal, no tiene que ver necesariamente con lo estatal, y muchas veces se puede llegar a volver hasta crítico de lo estatal mismo. Lo que pasa que, bueno, eso ya ha sido trabajado por la filosofía desde muchas vertientes críticas del Estado en el sentido convencional, en el sentido de lo público, en el sentido convencional, a través de formas postconvencionales de justicia, en donde aparece criterios que yo no estoy tan de acuerdo, como el tema de la ética discursiva o las éticas procedimentales y demás, formas que, bueno, que no están tan mal, pero me parece que se podría pensar en un espacio público no estatal, articulado obviamente con el Estado, sobre todo acá en Latinoamérica, esta crítica al Estado que se vio muy fuerte en el 2000 y todo eso. Me parece a mí que, bueno,
ahora hay que suavizarla un poco, no hay que ser tan extremo en ese punto, y defender la escuela pública en el sentido de la escuela estatal, pero también hacer notar que puede existir, o que existe, digamos, en la educación, estas formas de socialidad que van qué interesante por afuera, esto de resignificar lo público, desde lo íntimo, a ver cómo desde esa intimidad del aula se puede reconstruir la idea de lo público que no sea una idea avasallante. Es una pregunta interesante. ¿Qué diferencia hay entre pedagogía y filosofía de la educación? Un poco epistemológica, ¿no? Pero si a mí mis alumnos de pedagogía me preguntan qué es la pedagogía, una de las respuestas más a mano es decirles es una especie de filosofía de la educación, una filosofía política de la educación. Me resulta una respuesta aceptable. ¿Vos te parece yo diría que hay lo diferencia? mismo. Yo diría lo mismo. Para mí la pedagogía es como una filosofía, digamos, en filosofía de la educación, en pedagogía. Y sí, yo diría, respondería lo mismo que vos. Lo que pasa que, bueno, me parece que ahí, en eso se da una posible discusión, en el sentido de, bueno, al menos cómo fui yo pensando el tema ese, ¿no? Por un lado, la pedagogía como ciencia unitaria, digamos que, bueno, que a mi entender, no sé, es algo medio que obsoleto, digamos, no sé cómo decir, ¿no? La pedagogía. Inclusive el nombre de la carrera misma es Ciencias de la Educación, es decir, que está dicho en plural, no está dicho en singular, ciencia de la educación. O si entendemos la pedagogía como una ciencia de la educación, dicho en singular, la cosa parece medio antigua, es decir, pareciera ser que no hay pedagogía en singular, sino que hay pedagogías. Al menos es un poco lo que yo, digamos, el plan argumentativo del trabajo, ¿no? Es decir, empecé planteando esto, ¿no? Es decir, no hay pedagogía, sino que hay que la pedagogía hay que ser no sustancialista, sino relacionista, relacional. Habría que verlo en un marco relacional, es decir, aspectos pedagógicos de la psicología, aspectos pedagógicos de la sociología, enfoques pedagógicos, abordajes pedagógicos, más que hablar de la pedagogía como algo sustancial. Y después, bueno, también es cierto que cuando nosotros hablamos de pedagogos, muchas veces estamos hablando de filósofos que escribieron sus artículos sobre educación, la pedagogía de Kant, la pedagogía de Rousseau, la pedagogía. Y por ahí hay otros que escribieron solo textos de pedagogía, pero no por eso dejan de ser filósofos, sino que no se dedicaron a otros aspectos de la filosofía, no escribieron una nociología, ¿no? Qué sé yo, Pestalozzi, no sé si escribió una nociología, pero sí escribió sobre pedagogía y por ahí es filósofo. Ahora, me parece a mí que el aspecto relacional, este es un tema, el aspecto relacional habla de ciencias de la educación y que cada una de ellas, digamos, serían abordajes pedagógicos parciales, dado que no habría un objeto pedagógico, una teoría pedagógica que absorba en sí todas las relaciones educativas, sino que esto podría verse como un campo así de dispersión entre distintas orientaciones pedagógicas, y ya no hablaríamos de la pedagogía como un fenómeno unitario, sino de distintas pedagogías. Lo que pasa es que lo que yo sostengo ahí en ese texto, y es ahí donde empieza la potencial discusión, ¿no? Es decir, existe no obstante un núcleo duro por fuera de todas estas ciencias y por fuera de todas estas epistemologías y por toda que tiene que ver con relaciones de justicia y con las relaciones epistemológicas, como que marca el terreno, y es ahí donde podríamos seguir planteando la articulación entre pedagogía y filosofía de la educación. Entonces queda como que la filosofía de la educación sigue teniendo un lugar rector dentro de la marcación del terreno
de las demás ciencias de la educación, lo cual fue objetado aún hacia adentro de la misma discusión de la cátedra, porque pareciera ser que con este planteo, y es cierto, yo me hago cargo de que le estoy dando a la filosofía de la educación un lugar muy importante, porque prácticamente está marcando las reglas del juego, está marcando las reglas del juego, está como teniendo, digamos, cierta preeminencia en lo epistemológico, ¿no?, la filosofía de la educación. Pero me parece que renunciar a eso es regalarle ese campo a la didáctica. O sea, ahí es donde yo veo la discusión. Es decir, por ahí esto hay que decirlo, no sé, por ahí no hay que decirlo tan abiertamente. Pero a mí me parece que bueno, que la filosofía de la educación se hace cargo de ese núcleo duro que se mantiene, que no es sustancialista, justamente, no estamos hablando de una filosofía de la educación en el sentido sustancialista, que dé cuenta de la educación como una sustancia, pero sí algo que está marcando el terreno epistémico para poder hablar de dispersión, para poder hablar del maestro ignorante, para poder hablar de lo que sea. Es decir, vos tenés... Y bueno, ese sería, me parece, el punto por el cual yo defiendo mucho la filosofía de la educación, y me parece que la filosofía de la educación es muy importante. Ese sería el tema. Ahora, vos estarías... perdón. No, dale. ¿Estarías dispuesto a hablar también de... Vos hablaste de pedagogías, ¿no? Y no de una pedagogía. También hablar de filosofías de la educación, también o sea, ¿se puede pensar relacionalmente o estás como comprometido con una definición de filosofía? Y ese es un problema, es un problema que me parece interesante para pensarse. Justamente, qué sé yo, no es que discutimos, pero un poco por ese lado anduvo un poco la charla acerca al interior de la cátedra. Podría hablarse de filosofías de la educación, pero no sé, yo soy un tanto reacio a plantearlo de esa manera, pero podría hablarse de filosofías de la educación. De hecho, estaba, qué sé yo, estaba Natalia Cantarelli y otras personas que, digamos, me objetaron justamente eso, ese punto, ¿no? El tema de si la filosofía tracciona siempre algo más unitario, o si puede plantearse filosofías de la educación y no filosofía de la educación. No sé, eso me parece que es un interrogante. Si yo creo que hay siempre como una especie de metaplanteo desde la filosofía, que si planteamos la pluralidad, ya ese planteo no puede... no sé, es un como rollo. Que se dispersa. No puede dispersarse el planteo, digamos. Claro. El planteo de la que te va marcando el campo, bueno, sería el planteo mismo de la pluralidad. Para ponerlo en otros términos, si Rancière plantea el tema del maestro ignorante y de algún modo apunta contra el paradigma explicativo, apuntamos contra el paradigma explicativo, bueno, estamos generando de alguna manera un modelo de lectura de la educación o de los planteos didácticos y pedagógicos que no se remite a solo el discurso de Rancière o a la enseñanza de la matemática, a la enseñanza de la filosofía, sino que de alguna manera pretende pretende abarcar todo el campo de las relaciones pedagógicas. Claro. Porque si no sería, no sé, bueno, qué sé yo, pero es, no sé. Didáctica especial, capaz, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en ese planteo original de las ciencias de la educación, uno se imagina una totalidad cortada en porciones, ¿no? En donde a la didáctica le toca la enseñanza, a la psicología le toca el aprendizaje, a la política educativa le tocan las leyes y los dispositivos de financiamiento, etcétera. Y preservar para la pedagogía, para la filosofía de la educación, un lugar más holístico, más amplio, más de una mirada de la totalidad, es como que
le conserva un lugar de alguna manera exento de pensarse en términos de método, en el sentido de que la educación es algo que se hace también, ¿no? Entonces tiene algo de sentido que los didactas, que los psicólogos, que los metódicos busquen maneras de llevarla a la práctica, pero este lugar filosófico, pedagógico, de pensar la totalidad, es un lugar, a mí siempre me gusta pensarlo como un lugar privilegiado, porque bueno, podés pensar cosas que desde la particularidad de un aspecto no se verían, y en ese sentido quizás esa cosa reacia que vos decís a pensar filosofías de la educación correrían el riesgo de quitarle ese lugar más panorámico. Puede ser. Yo creo que se puede pensar en filosofías de la educación, pero me parece que también hay que tener en cuenta, o bueno, al menos plantearse contra quién, contra qué filosofías o contra qué posibles enfoques estamos de algún modo militando o trabajando. Es decir, que habría que decir, bueno, hay filosofías de la educación. A mí me parece, por ejemplo, que el enfoque de Alejandro Cerletti no es el mismo que el de Cuyen. No me parece que el mío sea el mismo que el de Cuyen, ni es el mismo que el de Cerletti, ni tal vez sea el mismo el de Cohen. Pero me parece que son filosofías de la educación, que hay un común denominador en el sentido de que, bueno, estamos todos en contra de un modelo evaluativo, de una forma de enseñar, de una forma de transmitir la educación, de, bueno, determinados aspectos que podríamos a grandes rasgos visualizar como el positivismo, el didactismo, bueno, todo eso estamos en contra. Entonces puede haber un grupo de filosofías de la educación, pero dentro de una impronta dentro de una filosófica en común. Claro. Yo diría, hay como una impronta, ¿no? Como un paraguas filosófico en común con determinados, por ahí no lo podría reconstruir, no sé si por ahí juntos podemos ir reconstruyendo algunos tópicos en común de todas estas vertientes filosóficas posibles de abordar el tema educativo. Y claramente también los que reniegan de la filosofía de la educación tienen una filosofía de la educación. Claro. Tienen una filosofía de la educación. Como sucede siempre con la filosofía, la filosofía analítica del lenguaje es una filosofía. Entonces, bueno, por ahí estos sectores que entronizan la didáctica y la posición más, digamos, la posición más neopositivista o la posición más tecnicista acerca de la educación, menos pensante, menos hermenéutica, menos filosófica, también tiene una filosofía, y yo supongo que a esa filosofía no habría que incluirla dentro de... O sea, la posición del filósofo supone ese antagonismo respecto de a lo mejor las posiciones más técnicas asociadas a visiones más aplicacionistas, más empíricas. Cuando nosotros sostenemos filosofía de la educación, le estamos dando un contenido a la filosofía de la educación, porque si no podríamos meter dentro del programa de filosofía de la educación, podríamos poner autores de filosofía analítica, es decir, hacer algo así como una especie de abanico, claro, como un mix que cubra todas las posiciones, y eso no lo hacemos, claro, porque lo que consideramos que la filosofía de la educación no es el menú, podríamos decir, de todos los discursos filosóficos sobre educación, sino que hay un contenido de la filosofía de la educación. Ahora, si dentro de ese contenido, sentido amplio, podés pensar que hay filosofías de la educación, y bueno, por ahí alguien es más rancieriano, otro es más freiriano, no dicen lo mismo, Rancière que Freire.
bueno, podríamos decir son dos filosofías de la educación, pero dentro de la misma empatía filosófica, claro, de fondo, es decir, en contra de los otros, ¿viste? Me parece que hay una grieta, por decirlo en el lenguaje de la política actual. Hay una grieta y también, por ejemplo, con respecto a las elecciones de mañana, sabemos que dentro de esta grieta habrá algunos que votarán por Scioli y otros que votarán tal vez en blanco desde la izquierda. Perfecto, pero digamos, no visualizo una alternativa neoliberal dentro de estas posibles filosofías de la educación. Hay una filosofía que por ahí puede comulgar con el neoliberalismo, pero no entraría dentro, claro, dentro de esta opción, ¿no? Vos hablabas justo del concepto de justicia. Me parece que uno de los comunes, de los puntos en común entre esas filosofías que vos marcás, digamos, con las que te comprometés, me parece que el concepto de justicia estaría como uno de los comunes, ¿no? Claro. Vos decías recién algo interesante, como si no disputamos nosotros el concepto de justicia, se lo cedemos a la didáctica, ¿no? Se lo cedemos a la didáctica, sí, yo creo que sí. ¿Y qué quiere decir eso puntualmente? Porque vos pensás que la didáctica no piensa en la justicia, o sea, la elimina como dimensión constitutiva del hecho de educar, o se compromete con una noción de justicia quizá con la que no estarías de acuerdo, quizá más meritocrática, no sé. No, bueno, creo que lo que se da ahí es lo que se suele dar muchas veces, la crítica que se le hace al mercado en general, ¿no? Es decir, bueno, no se trata de imponer criterios de justicia, no se trata de plantear criterios filosóficos sustantivos, sino de lo que se trata es de que la gente, el público, elija, y te lleva toda la dinámica del mercado, como si en el mercado no hubiese ya una ideología, una ética, algo ya que de alguna manera te está bajando línea y vos no te das cuenta. Es decir, que a mí me parece que ese es el tema. Lo mismo sucede con la didáctica, bueno, parece que el método tuviese prioridad por sobre lo ideológico, pareciera, pero hay como una especie de, en esa supuesta o aparente pureza del método, de la técnica, de hacer hincapié en los procesos cognitivos y en la forma de la eficacia de transmitir determinados conocimientos, y bueno, en todo eso hay también una ideología que me parece que es muy mala, en el sentido de que al separar la educación de la política está dándole cabida a la peor de las políticas. A la política por defecto, digamos. A la política por defecto, a la política neoliberal, a la política... Al discurso de la no política. Al discurso de la no política, que es la política del mercado, nuevamente, ¿no? Es decir, a mí me parece que ese es el punto. Yo hoy venía pensando una cosa, no sé si esto tiene mucho sentido, digamos, plantearlo, pero a veces cuando vengo caminando, ¿viste? Pienso, se me ocurren cosas que no sé hasta qué punto valen. Pero decía, Macri dice que hay que hacer un nuevo modo de hacer política. Pero claro, hacer un nuevo modo de hacer política sin una reconsideración de lo público y tener la misma consideración de lo público y un nuevo modo de hacer política, lo que está queriendo decir es hay que hacer una política al modo de las políticas de empresa. No hay un replanteo de lo público, sino que se tiene el mismo concepto de lo público, entonces hay que hacer una política achicando el Estado y que la política sea parecida a la política de empresa. Pero es cierto, una nueva forma de hacer política pensando en una redefinición de lo público, a mí me parece que es interesante. Ya no sería el planteo de Macri, pero tampoco sería el planteo de la política tradicional. A mí me parece que hay que pensar en otros términos, porque me parece también que una de las deficiencias de muchos modelos políticos, podríamos decir, más populistas, es que se sigue pensando el pueblo
de la nación, en una clave que a mí me parece que habría que reformularla, ¿no? ¿Y qué? Es decir, por eso, bueno, sí, ahí, qué sé yo, habría que pensarlo eso. ¿Qué estás pensando ahí? Por ejemplo, la participación de movimientos sociales. Movimientos sociales, claro. Feminismo. Feminismo, pero no tanto. Luchas que son más micropolíticas. Claro, micropolíticas, claro. Exactamente. Una articulación entre micropolítica y macropolítica, en donde los que dirijan el asunto no sean organizaciones totalmente alineadas con la macropolítica, es decir, que haya otras organizaciones, que a mí me parece que bueno, eso sería bueno. Sería bueno para que surjan por ahí líderes. Que además en el sentido de en el que Dewey, ¿no?, pensaba que la escuela no prepara para la vida, sino que ya es la vida. Y esta metáfora del aula como una sociedad a escala, digo, articulando esto de lo público con lo íntimo, ¿no? Sí. Si el aula es una sociedad a escala, bueno, ¿qué tipo de sociedad es? Porque ahí las calificaciones, por ejemplo, serían como la economía de esa sociedad, si vos querés. Entonces cuestionar los sistemas de evaluación es de alguna manera relacionarse con lo público y con distintas formas de pensar lo público, donde el valor no sea pensado en términos empresariales también. Claro. O sea, exacto. Hay una mirada áulica de todo esto también, claro, si queremos. Exacto. ¿Y qué lugar tiene la libertad en el aula también? Porque si en la sociedad la libertad es libertad de mercado, y entonces la única manera que tienen las sociedades, los gobiernos, los pueblos de conceptualizar la libertad es como libertad de resistencia a la opresión o como libertad de mercado, en el aula, ¿qué libertad hay? ¿Cómo el concepto de libertad de hablar, de libertad de pensar, de libertad en cuanto a la construcción de reglas para vivir dentro del aula, no estará ahí la clave para pensar esta reconstrucción de lo público en el aula? En el tipo de representación de lo social que tienen las propias reglas del aula como cosa a escala de la vida pública, de la vida social. Yo creo que sí, está bueno eso. Sí, está bueno eso, y también bueno, por ahí sí, por ahí no pensar que también que se proyecten las reglas del aula a la sociedad, sino también hay referentes de organizaciones sociales que también pueden conjuntamente con estas formas de autonomía, podríamos decirlo, ¿no? Autonomía relativa, ¿no? Porque también es cierto que no sé, a mí todo este asunto de la política acontecimental, todo este tema del acontecimiento, yo lo tengo como una especie de idea interesante, en donde, bueno, determinadas organizaciones sociales o determinado tipo de sectores autoconvocados o de sectores que se organizan en distintas esferas de la sociedad civil, de pronto pueden generar una especie de alternativismo muy marcado contra el Estado, que estratégicamente no es tan favorable a los intereses digamos populares, porque se termina exiliando, por decir así, del espacio público, y termina tan embarcado en otro tipo de espacio público y en otro tipo de construcción de lo público, que deja de lado lo público estatal. Sí, también es cierto que lo público estatal probablemente también sea el resultado de un conglomerado de cosas en las que estos movimientos sociales también se van integrando de distintas maneras a lo Tendrían estatal, que integrarse, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay toda una especie, yo, digamos, no estoy tan en desacuerdo con la dialéctica en este punto, ¿no? Es decir, es como si que la dialéctica entre el Estado y estos movimientos podría dar lugar a un avance en determinadas, a una proyección positiva, digamos. Pero no lo tengo tan trabajado este tema. Y en el aula, en la escuela, ¿qué elemento escolar estaría representando a estos movimientos sociales? Yo pensaba recién con estos dos planteos que vos decías, ¿no? El aula como un espacio micropolítico donde se juegan relaciones de poder,
y donde se juega la cuestión de la libertad y donde el docente tiene algún tipo de rol en esa construcción o consecución de la libertad. Pensaba que la lógica del mercado en el aula, por ejemplo, entra cuando entendés al alumno como cliente. Sí, o sea, totalmente. Me parece que ahí está la lógica. ¿Por qué? Porque hay una lógica quizá ya muy cuestionada de la escuela, la lógica del docente como aquel el que reprime, el autoritario, el que disciplina, ¿no? Pero esa lógica muchas veces es contrapuesta a una lógica de mercado donde el alumno es el cliente, donde hay que satisfacer al otro, donde hay que entretener. Quizá aparece esta lógica del exhibicionismo de la que vos hablás en el texto. Me parece que lo interesante sería cómo pensar el aula entre esas dos lógicas, entre la lógica disciplinaria por un lado y la lógica mercantil, clientelista por el otro, que excede el espacio para mí de lo público y lo privado, acá es más transversal. No sé, para mí ahí hay algo como para pensar esa metáfora. No sé cuál sería el rol ahí de los movimientos, o sea, cómo estaría representado el rol de los movimientos sociales, que sería creo que tiene que ver con darle la voz a los chicos. Sí. Con darle la voz a los chicos no sé por qué pienso en chicos, porque pienso en una educación primaria, secundaria, estoy pensando. Quizás los nuevos movimientos sociales dentro del aula puedan estar representados por ciertas iniciativas de los alumnos en términos de sus comportamientos culturales, sus modas, sus juegos. Creo claro. que en el juego hay una pista para pensar esa posición, digamos, del alumno independientemente del encuadre escolar, ¿no? Los chicos en el recreo juegan a cosas en la escuela que provienen a veces de cosas que vieron en la tele, que proviene de juegos tradicionales, que proviene de sus propias construcciones, ¿no? Y ahí hay un espacio de autonomía de los alumnos en su juego, en sus juegos, así sean juegos dibujados con tiza en el piso como la rayuela, o aplicaciones de celular que comparten en el pasillo, ¿no? Pero en sus juegos podría haber, ¿no? Una pista para pensar esa autonomía que en esa sociedad a escala que es el aula o que es la escuela estaría representando a estos movimientos populares, los movimientos sociales. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece buena esa propuesta o esa posición. En la facultad, bueno, está el tema de la extensión universitaria, que a mí me parece que eso es interesante, trabajar el tema de la extensión, como que la extensión no sea cursos destinados al barrio, en donde, qué sé yo, el barrio no lleve sus problemas o no interactúe, sino que simplemente se les presenten algunos tipos de cursos útiles para los que quieran aprender música o aprender baile. Es decir, que haya un intercambio dialógico entre la universidad y la gente del barrio. Eso me parece interesante. Ahora no sé eso por ahí en los colegios cómo puede hacerse, pero hay trabajos territoriales interesantes que se pueden hacer en los colegios, en donde, digamos, desde determinadas, inclusive entre la universidad y los colegios secundarios o primarios, en donde, digamos, y las organizaciones sociales, ¿no? En donde se hagan talleres, en donde la gente de estos territorios donde se gestan políticas sociales y trabajos sociales los puedan llevar a los distintos colegios y haya programas de intercambio entre colegios y organizaciones sociales. No sé bien cómo se puede gestar todo eso, pero se me ocurre que se puedan hacer talleres en donde estos actores sociales se pongan en contacto con los chicos y que intercambien cosas. Desde la extensión universitaria hay mucho para hacer en eso. Programas de extensión universitaria que sean en este punto. Yo trabajé en muchos de esos programas, trabajé mucho tiempo en la Cátedra Libre de Derechos Humanos, hemos hecho muchísimas cosas en la Cátedra Libre de Derechos Humanos. ¿Trabajaban con escuelas? Sí, mucho, claro. Sí. Mucho, y llevamos mucho a las organizaciones de derechos humanos a la facultad. Claro.
Son espacios de encuentros menos programados, digamos. Menos programados. Menos Sí, sistematizados. sí, sí, abren lugar a cosas nuevas. Que sí, pasen. sí, sin duda. Lo puedo negar en mi voz.com.ar